Ok, jóvenes. Entonces, los objetivos de esta semana es hacer una introducción al flujo en canales abiertos y también al flujo uniforme en canales abiertos. ¿Ya? A ver, empecemos. A ver, ¿a qué nos referimos con canales abiertos? Bueno, de hecho, ya habíamos adelantado esto en la primera clase de curso, ¿no? En la semana 1. ¿No? Básicamente, canales abiertos son canales que transportan líquidos en superficie libre. ¿Sí? Cuando nos referimos a superficie libre, nos referimos que el agua o el líquido transportado está en contacto con la atmósfera, ¿no? Como ustedes ven aquí en la figura. Aquí a la derecha ustedes ven un perfil de este mismo caso, ¿no? Identifican ustedes el fondo del canal, que tiene una pendiente dada, ¿sí? Y identifican la superficie del agua. Entonces el flujo sigue la dirección de la pendiente, ¿no? Ese flujo, vamos a ver, se caracteriza de diversas maneras, ¿no? Acá mostramos, por ejemplo, el tirante, ¿sí? Esta profundidad del agua. Es una característica del flujo. Otro, la velocidad media, por ejemplo. Entonces, y bueno, ustedes los ven, los encuentran en canales construidos o también en la naturaleza, ¿no? Como ríos o quebradas, ¿no? Entonces, los canales abiertos son muy usados para transportar líquidos, ¿no? En nuestra especialidad de ingeniería civil, la parte hidráulica, eh, ya sea diseñamos o construimos estructuras que transportan agua. Mm, bueno, los canales abiertos eh, se, se caracterizan porque el movimiento del fluido se produce por la acción de la gravedad. Em, de hecho, si nosotros hiciéramos un volumen de control, como el que estamos viendo aquí en esta figura, ¿sí? Hacemos un volumen de control eh, y podemos identificar las fuerzas actuando sobre este volumen de control. Claro, lo primero que encontramos es el peso, ¿sí? Aquí hay una masa de agua, ¿sí? Que sometida a la acción de la gravedad es un peso, ¿sí? Eh, y tenemos acá en esta cara, o sea, en la superficie de control izquierda, una fuerza, un F1. Esta fuerza se debe a las presiones que ejerce el agua que está en contacto, ¿no? Entonces aquí tengo una distribución de presiones y tengo acá una fuerza F1. Y a la derecha también, ¿no? Hay una fuerza F2 actuando sobre esta cara. Y claro, un aspecto muy importante es también el efecto de la fricción, ¿no? Porque ustedes imagínense que este volumen de control se va a desplazar, se va a mover. Entonces, en su movimiento, las paredes del conducto van a ejercer una fricción sobre, sobre este volumen de control. Entonces, acá identificamos eh, las fuerzas que actúan sobre este volumen de control. Ahora, si fijamos la atención en este peso, ¿no? Porque este peso es perpendicular, ¿no? Nosotros, no, bueno, vertical, perdón, disculpen, es vertical este peso, pero si nosotros descomponemos ese peso en una componente perpendicular al fondo del canal, ¿sí? Que dicho de paso, ese fondo tiene una inclinación teta con respecto al horizontal, ¿no? Tenemos acá una componente perpendicular al fondo y tenemos una componente paralela al fondo, ¿no? Entonces la componente perpendicular es el W cos de teta y la componente paralela es W seno de teta. Entonces, acá nosotros podemos identificar las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento, ¿no? O sea, en la dirección del fondo en todo caso, ¿no? Y aquí, pues, aparte de las ya mencionadas F1, F2 y fuerzas por fricción, tendríamos a la componente del peso, ¿no? El W seno de teta, ¿no? Entonces, eh, imaginémonos para un caso particular en que hablamos de flujo uniforme. Esto lo vamos a definir un poquito más adelante otra vez, porque ya lo hicimos. Pero en un flujo uniforme, supónganse ustedes que el tirante se mantiene constante, ¿no? Constante en todo el canal.
Entonces tenemos una distribución de presiones en F1 que es igual a la distribución de presiones F2, ¿no? Porque la altura es la misma, ¿no? Entonces F1 se cancela con F2. Y entonces tendríamos aquí una componente W sen de teta, ¿sí? Que es en esencia una expresión del peso, ¿sí? Que tiende a movilizar a esta masa fluida, ¿no? Tiende a movilizar ese W sen de teta, ¿no? Por eso decimos que el movimiento se produce por la acción de la gravedad. Pero también aquí identificamos una fuerza que tiende a ejercer una resistencia al flujo, ¿no? Y esa es justamente la fuerza de fricción. Entonces aquí tenemos las fuerzas principales, ¿no? Por un lado, una fuerza motriz que moviliza y por otro lado una fuerza que trata de oponerse a ese movimiento, que es la fricción. Bien, estas fuerzas las encontramos en toda situación de flujo en canales abiertos. Desde el caso que ya vimos acá, ¿no? El de la izquierda, que es un canal de concreto, ¿sí? De baja pendiente. ¿Miren? Sin embargo, eso tiene su símil en la naturaleza, ¿no? Ustedes vean acá abajo, ¿no? Este es un río también de baja pendiente, ¿no? Vean ustedes, ¿no? No hay mucha perturbación en la superficie. Pero podríamos pensar también en un canal de fuerte pendiente y de gran aspereza, probablemente. Entonces vean ustedes la diferencia, ¿no? En el comportamiento del agua, ¿no? En el canal de fuerte pendiente se producen fenómenos de aireación, ¿no? Que se llama incorporación de aire. Eso vamos a estudiarlo más adelante también, ¿no? Entonces el agua adopta este color blanquecino, ¿no? Y eso lo ven ustedes también aquí abajo, fíjense. Ese es también un curso natural de fuerte pendiente, ¿no? Vean ustedes las perturbaciones de la superficie, el color blanquecino que adopta el agua. Pero en estos casos, en todos estos casos, ustedes van a encontrar estas fuerzas, ¿no? Fuerza de presión, fuerza de gravedad y fuerza de fricción. Bien. Vamos a identificar los principales parámetros involucrados en el flujo de canales abiertos. Vamos a describirlos. Bueno, el parámetro principal es el caudal, ¿no? El caudal es básicamente una medida de cuánto flujo transporta el canal, ¿no? Entonces, la medida básica pues es en volumen por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, este es el caudal que transporta el flujo. Otro parámetro o conjunto de parámetros, si queremos llamarlo así, que determinan el flujo o las características del flujo es la geometría del cauce. Entonces, por geometría entendemos la forma de la sección transversal, ¿sí? La pendiente longitudinal, ¿sí? Esta pendiente o este ángulo que se hace con la horizontal. Y también lo que llamamos rugosidad, ¿no? Rugosidad. Y bueno, ya hemos hablado nosotros de este término rugosidad cuando hemos estudiado la resistencia en tuberías, ¿no? Pero aquí, bueno, otra vez lo mencionamos, ¿no? La rugosidad es una medida de la aspereza del fondo y superficie del canal, ¿no? La manera más sencilla es pensar en una altura media de asperezas, ¿no? Entonces, esta rugosidad que cuantifica la aspereza podría expresarse en términos del valor K, que ya lo conocemos, que es la rugosidad absoluta, ¿no? Que es una altura media de asperezas, ¿sí? Pero también se puede expresar en otros términos. Vamos a estudiar, por ejemplo, el coeficiente de Manning, ¿sí? Esto entra en una fórmula muy conocida que se llama la fórmula de Manning, vamos a estudiar más adelante. O también podemos emplear otro coeficiente que ya conocemos, que es el coeficiente de Chezy, ¿sí? Que ustedes lo han visto aplicado a tuberías, pero vemos que también esto también se puede aplicar para canales. Entonces son maneras de expresar esta rugosidad. Ahora veamos algunos parámetros que describen el flujo. Entonces identificamos parámetros cinemáticos, por ejemplo,
como la velocidad media, ¿sí? La velocidad media de la corriente, ¿sí? O también podemos pensar en una distribución de velocidades, ¿sí? Bueno, esto también ya lo conocemos de la hidráulica de tuberías, ¿no? Hemos estudiado los perfiles de velocidad, ¿sí? En canales también podemos identificar estos perfiles de velocidad. Y de hecho también podemos identificarlos transversalmente, ¿no? A ver, acá están viendo ustedes lo que llamamos las líneas de igual velocidad. Pueden llamarse también líneas de isovelocidad, ¿no? Son como, bueno, ustedes conocen las curvas de nivel, ¿no? Que son líneas de igual nivel o igual cota. Bueno, acá identificamos las líneas de igual velocidad, ¿no? Y miren cómo se distribuyen, ¿no? Cómo se distribuyen, ¿no? Bueno, acá no estamos colocando valores, pero si colocáramos valores, observaríamos que a medida que nos acercamos a las paredes, las velocidades van disminuyendo, se van haciendo pequeñas. Bueno, y eso no es de extrañar, porque lo mismo pasa en la vertical, ¿no? En la vertical, a medida que nos acercamos al fondo, las velocidades van disminuyendo, ¿no? Eso lo conocemos ya por hidráulica de tuberías, ¿no? Entonces, en canales es similar, ¿no? Entonces, transversalmente las velocidades también disminuyen. Cuando las paredes no distan mucho entre sí, se identifica una velocidad máxima que está por debajo de la superficie del agua, por debajo, ¿no? Bueno, eso también pasa en tuberías, ¿no? En tuberías, de hecho, la velocidad máxima se da en el eje, ¿no? Entonces, en los canales tenemos esos perfiles característicos de velocidad, ¿no? Por ejemplo, en la figura que vemos acá, este es un canal más ancho que los anteriores, ¿no? Típico de un curso natural, ¿no? Entonces, en esos casos, se puede observar que las velocidades, o la máxima velocidad en todo caso, ya se acerca más próximo a la superficie que en los casos anteriores, ¿no? Y eso es una observación interesante porque el hecho que la velocidad máxima no esté en la superficie se debe en parte a la fricción que ejercen las paredes, ¿no? Una fricción que se siente en el eje, ¿sí? En la medida que la distancia entre el eje y las paredes sea pequeña, ¿no? Cuando esa distancia entre paredes y eje es grande, ¿sí? Ya los efectos de esta fricción ya no se sienten aquí, por lo tanto, ya la distribución de velocidades tiende a asumir una distribución que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Donde el máximo se aproxima, o sea, se acerca más a la superficie. Bien, entonces, bueno, y está claro que la velocidad media es el promedio de todas las velocidades que ustedes puedan medir en, en una sección transversal, ¿no? Una velocidad media. ¿Ok? Bien, esos fueron los parámetros cinemáticos. Veamos ahora parámetros dinámicos. Los parámetros dinámicos también son conocidos por ustedes en el contexto de hidráulica de, de tuberías. Uno de los principales es el esfuerzo de corte, ¿sí? El esfuerzo de corte. Cuantifica la fricción ejercida sobre una superficie en contacto con esta, ¿no? Nosotros sabemos que el agua fricciona fondo y paredes, ¿no? Entonces, y es más, se va a poder demostrar que esta fricción tiene un comportamiento lineal, ¿no? De hecho, ya habíamos visto esto para tuberías, ¿no? Entonces, la fricción cero en superficie y máxima en el fondo, ¿no? Y va creciendo linealmente. Entonces, este tau sub cero es el esfuerzo cortante en el fondo. La fuerza cortante o fuerza de fricción podría expresarse como el producto de este esfuerzo cortante por un área lateral. Entonces, este es el parámetro de esfuerzo de corte. Otros parámetros importantes de índole geométrica son, por ejemplo, el tirante, ¿sí? Ya habíamos hablado de él, ¿no? Es la profundidad máxima, es la profundidad máxima.
Y digo máxima porque si ustedes hacen una dirección transversal de este tipo, fíjense, ustedes, dependiendo de dónde se ubiquen, pueden tener diferentes profundidades, ¿no? Pero el tirante es el máximo, la máxima profundidad que encontramos en la sección. Ya habíamos hablado sobre la pendiente, aunque en este caso hablamos de la pendiente del agua, fíjense, ¿no? Un parámetro es la pendiente de fondo y otro es la pendiente del agua, ¿sí? No necesariamente son iguales. En el caso particular de flujo uniforme, definido como la condición donde el tirante no varía longitudinalmente y el ancho tampoco, en ese caso sí podemos afirmar que la pendiente de fondo es igual a la pendiente superficial. Pero en casos de flujo no uniforme esto no es así. Otros parámetros de importancia son el área mojada, ¿sí? El área mojada se define como el área que forma la sección con la superficie del agua, ¿no? Ese es el área mojada. El perímetro mojado es la porción del perímetro del canal en contacto con el agua. Entonces, por eso viene el término mojado, ¿no? Perímetro mojado. El ancho superficial, ¿sí? es ese ancho T, ¿sí? Es el ancho de la superficie del agua, T. La profundidad hidráulica la definimos como el área mojada entre el ancho superficial, A sobre T. Es una especie de un tirante medio, ¿no? De una profundidad media, ¿no? Esa es profundidad hidráulica. Y el otro parámetro importante es el radio hidráulico. De hecho, ya lo conocemos, ya lo hemos utilizado en hidráulica de tuberías, ¿no? Es la relación entre esta área mojada y el perímetro mojado. ¿Ok? Esos son los parámetros geométricos del flujo. Bien, hagamos una clasificación del flujo. Esto, de hecho, es similar a lo que hemos visto para tuberías, solo que aquí lo estamos aplicando a canales. Entonces, identificamos el flujo por su variación en el tiempo, por ejemplo, ¿no? O sea, una clasificación por su variación en el tiempo. Entonces, hablaríamos de flujo permanente y flujo impermanente, ¿no? El flujo permanente es aquel flujo donde las características hidráulicas no varían con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en una sección transversal tenemos una profundidad hidráulica que se mantiene constante a lo largo del tiempo. O sea, siempre que vayamos a esa sección vas a tener la misma profundidad hidráulica, la misma velocidad, ¿no? En cambio, en un flujo impermanente, no. En dicha sección, probablemente en un tiempo t, tienes una profundidad hidráulica. En otro tiempo, la profundidad hidráulica puede ser más grande o más pequeña. O sea, varió. Y la velocidad también. Entonces, y obviamente también el caudal, probablemente, ¿no? Probablemente. Entonces, el flujo permanente es la condición donde las características hidráulicas no varían temporalmente, y el flujo permanente es donde las características hidráulicas sí varían. De hecho, si ustedes lo piensan bien, en la naturaleza el flujo es principalmente impermanente, ¿no? Muchos de ustedes pues han visto los cursos de agua, ¿no? Cercanos a ustedes, ¿no? Bueno, cuando hacíamos nuestras clases en la uni, muchos de ustedes pues venían desde un sector de Lima, donde cruzaban el río Rímac, ¿sí? Por el puente del Ejército, ¿no? Y seguramente ustedes veían pues que ese río en algunas épocas tenía más caudal, mucha cantidad de agua, y otras veces muy poca agua, ¿no? Y ahí están viendo ustedes una expresión de flujo impermanente, ¿no? Sus tirantes variaban, sus velocidades también, ¿no? El flujo permanente es un caso particular. De repente no lo encontramos en la naturaleza como tal, pero sí lo podríamos encontrar en, construcciones artificiales, ¿no? Por ejemplo, ustedes construyen un canal de concreto y ustedes tienen la potestad de decir cuánta agua va a pasar por ese canal de concreto, porque tienen compuertas, tienen captaciones. Entonces el flujo permanente
lo encuentran usualmente en situaciones controladas. ¿Ok? Bien, entonces, esta es una descripción por su variación en el tiempo. Por su variación espacial. Por su variación espacial, el flujo puede ser uniforme o no uniforme. El flujo uniforme es aquel flujo donde las características hidráulicas varían espacialmente, ¿no? Perdón, disculpen ustedes, no varían espacialmente. Entonces, por ejemplo, este tirante, fíjense, es constante a lo largo de todo el tramo. Seguramente que la velocidad también lo es. Entonces, si tenemos esa condición de no variación, hablamos del flujo uniforme. Pero el caso de la derecha, fíjense, es un caso, inicialmente uno podría pensar muy similar acá, ¿no? Porque es un canal, pero fíjense, acá lo que tenemos es más bien un obstáculo en medio del canal. Y ese obstáculo, que puede ser una compuerta, puede ser un herraje, entonces el agua se acumula y empieza a pasar por encima. Pero al hacer eso, fíjense, se produce este perfil de flujo, ¿no? Donde se observa que el tirante, por ejemplo, ya sufre una variación longitudinal, ¿sí? Y obviamente esto va a afectar también a las velocidades. Entonces aquí tengo el caso de flujo no uniforme. No uniforme. Ambos son capítulos de esta segunda parte del curso, ¿no? Tenemos un capítulo donde vamos a hablar de flujo uniforme y otro capítulo donde vamos a hablar de flujo no uniforme. Vamos a estudiar cómo cuantificar esos tirantes, estas velocidades, ¿no? De eso se trata. Si hablamos de flujo no uniforme, el flujo no uniforme a su vez puede tener subdivisiones. Por ejemplo, podemos tener aquí un flujo gradualmente variado desacelerado, ¿no? Aquí, ¿no? Es el caso general, ¿no? Vean ustedes, ¿no? Es interesante ese término, en principio, gradualmente variado, ¿no? ¿Eso qué significa? Que, que la variación, ¿no? Es gradual, ¿no? Es poco a poco, ¿no? Y eso es, de alguna manera ustedes lo ven aquí en la forma de la superficie del agua, ¿no? Ese cambio lento, ¿no? Pero también pueden hablar ustedes de la variable desaceleración, ¿no? Bueno, hago un adelanto de lo que vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Saben ustedes que la velocidad siempre puede expresarse como un caudal entre un área, ¿no? Bueno, y si ustedes suponen, vamos a suponer pues que este canal es rectangular, entonces el área es, ¿qué cosa? Pues es una base por un tirante, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué se observa? A medida que me acerco al vertedero, el tirante va aumentando, ¿no? Y si el tirante aumenta, ¿no es cierto que la velocidad disminuye? Entonces, por lo tanto, estamos hablando de una desaceleración. De ahí viene el nombre, ¿no? Es un flujo uniforme, pero a su vez es gradualmente variado y desacelerado. Ahora fíjense, cuando el agua pasa por encima de este vertedero, se forma aquí esta napa, cae rápidamente, ¿no? Entonces ahí viene el rápidamente variado, ¿no? Y de hecho, esto también vamos a estudiarlo más adelante, ¿no? Por ejemplo, acá se va produciendo un progresivo incremento del tirante. Entonces, otra vez, si volvemos a la expresión, si ese tirante va incrementándose, entonces eh, lo que nosotros vemos acá es otra vez una desaceleración, ¿no? De la velocidad, ¿no? Similar al anterior, aunque no se ven exactamente iguales, pero hay una desaceleración. Aquí es un fenómeno que vamos a estudiar también que se llama salto hidráulico. Es un cambio brusco desde una situación de flujo rápido a flujo lento, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos teniendo un caso de flujo uniforme otra vez, donde no hay variación de tirante. Y acá ustedes vean un cambio, se produce un cambio de pendiente. Cuando hay un cambio de pendiente, los tirantes tienden a disminuir, ¿sí? Y si los tirantes disminuyen, por la ecuación que muestro acá,
las velocidades se incrementan. Entonces hablamos aquí de un flujo acelerado. Hay una aceleración. Entonces, bueno, estos casos vamos a estudiarlos más adelante, pero aquí ya vamos adelantando un poco. Bien, entonces esto ha sido una clasificación por su variación espacial. Vayamos ahora a la clasificación por el nivel de turbulencia. Bueno, esto también ya lo hemos visto en el curso de hidráulica de tuberías, ¿no? Podemos identificar aquí un flujo laminar y un flujo turbulento, ¿sí? Sabemos que el flujo laminar, ¿no?, es un flujo usualmente de bajas velocidades, ¿sí? Y el flujo turbulento se incrementan las velocidades, ¿no? Y se incrementa sobre todo este intercambio de partículas verticalmente y transversalmente, ¿no? Es el flujo turbulento, ¿no? En canales nosotros sabemos cuándo es laminado turbulento en función del número de Reynolds, ¿no? En canales el número de Reynolds lo definimos de una manera ligeramente diferente que en tuberías, ¿no? O sea, seguimos trabajando con el número de Reynolds, pero lo voy a mostrar aquí adelante. Cuando hablamos de número de Reynolds en canales, nosotros utilizamos aquí el radio hidráulico, ¿sí? En tuberías trabajamos con el diámetro, ¿cierto? En canales trabajamos con el radio hidráulico, ¿no? Bueno, por lo demás, el sentido es lo mismo, ¿sí? Es relación entre fuerzas inerciales y fuerzas viscosas. Y su mayor valor indica un mayor nivel de agitación o de turbulencia de un flujo. ¿Ok? Entonces, esto es una clasificación por el nivel de turbulencia. Bueno, en los casos aplicativos de nosotros, ingenieros civiles, típicamente encontramos flujo turbulento. Flujo laminar es muy raro, ¿no? Usualmente encontramos flujo turbulento. Ya, vamos a estudiarlo también esto más adelante. Otra clasificación también muy importante es por su régimen de flujo. ¿Sí? Eso también va a ser un tema que vamos a ahondar más adelante, ¿no? Clasificación por su régimen de flujo. Pero bueno, vamos adelantando, ¿no? Tenemos el llamado flujo subcrítico, que es un flujo de bajas velocidades y tirantes grandes. Un flujo supercrítico, flujo de altas velocidades y tirantes pequeños. Bueno, de hecho, disculpen acá, nosotros trabajamos aquí con el llamado número de Fruit, ¿sí? Es un número que ustedes conocen ya desde la hidráulica, de mecánica fluidos 1, ¿no? Entonces, flujo subcrítico, bajas velocidades, tirantes grandes. Flujo supercrítico, altas velocidades, tirantes pequeños. Y el flujo crítico es un estado intermedio entre estos dos flujos, ¿no? Entre subcrítico y supercrítico, flujo crítico. Bueno, aquí el llamado número de Fruit es igual a 1, ¿no? Ahora, acá es interesante, bueno, una cosa es la descripción cualitativa que les acabo de dar, ¿sí? Pero otro, quizás más importante que eso, es un aspecto de, de la mecánica de la propagación de perturbaciones que se produce en el contexto de los flujos, ¿no? ¿A qué nos referimos con perturbaciones? Bueno, una perturbación, pues la más sencilla, por ejemplo, es la que todos ustedes han hecho alguna vez, probablemente siendo niños, ¿no? Díganme ustedes, ¿quién no ha cogido alguna vez una piedra y la ha tirado al agua, ¿no? Eh, ¿No? Ese es el juego de nosotros cuando somos niños, ¿no? Tiramos una piedra y tiramos al agua. Entonces vemos que se forman ahí perturbaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, si el agua estuviera quieta, ¿no? Si el agua está quieta y ustedes tiran un objeto, ¿qué tipo de perturbaciones se forman? ¿Alguien me podría describir eso? Tienes agua quieta y tiras una piedra. ¿Qué perturbaciones se forman? Como ondas Como ondas. ¿Y cómo son esas ondas? circulares, más o menos circulares. Ok, ok, muy bien.
claro, son circulares, ¿no? O sea, bueno, tengo mucho espacio, pero imagínense que aquí tiro una piedra, entonces observo pues, que se forman así ondas, ¿no? Circulares, ¿no? Que se propagan para todos los lados, ¿cierto? Todos hemos hecho esto alguna vez. Pero a ver, hagamos un ejercicio más. Bueno, en el Perú tenemos la suerte de tener un territorio con un relieve muy variado. Entonces, tenemos zonas relativamente planas, ¿sí? Zona de costa, zona de selva y zona de mayor pendiente, zona de sierra, ¿no? Bueno, salvo que estén en el altiplano, por ejemplo, en Puno, ahí tenemos zonas de baja pendiente, ¿no? Pero a ver, alguien que haya crecido pues en una zona plana, ¿no? Y haya hecho este mismo ejercicio, pero ya no en un estanque de agua, sino más bien en un río o en un curso de agua que se mueve. ¿Ha visto qué sucede? ¿Qué pasa cuando tiras una piedra en un río de baja pendiente? ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, si no lo ha hecho, háganlo. ¿Ah? No, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Pero claro, lo que van a ver es que eh, ahora, ahora el agua, bueno, el agua en principio tiene una dirección, ¿no? Que es esta. Entonces ustedes tiran la piedra y ya no van a ser ondas perfectamente circulares, sino lo que va a pasar es que estas ondas son más bien un poco, un poco direccionadas hacia aguas abajo, ¿no? Son así de este tipo, ¿no? Bueno, disculpe que mi dibujo no es perfecto, ¿ok? Probablemente acá esta figura me ayude más. Les van a ver ustedes que hay una eh, mayor concentración hacia aguas abajo. También hay propagación hacia aguas arriba, ¿no? O sea, acuérdense que estas ondas se propagan en todas las direcciones, ¿no? En este caso hay propagación hacia aguas arriba y también hacia aguas abajo. Pero sobre todo está más acentuado hacia aguas abajo, como ustedes ven aquí en esta figura, ¿no? Em, ¿A qué se debe esto? ¿Qué aspectos estamos viendo aquí? Bueno, en principio la perturbación es justamente la onda que observamos. Pero aquí influyen dos aspectos. Primero, un flujo que llega a una velocidad determinada, ¿sí? Que siempre es hacia aguas abajo. Pero por otro lado, es la onda. La onda tiene su propia velocidad de perturbación. Vamos a llamarla C, ¿sí? O sea, se propaga para todos lados con una velocidad C. Entonces, cuando yo digo que estamos en un río de baja pendiente, ¿sí? Le digo que, bueno, viene un flujo con una velocidad B y tiras la piedra y se genera una onda con velocidad C, ¿no? Entonces, en ríos de baja pendiente, las velocidades de las aguas son usualmente pequeñas. Entonces, esta velocidad de la onda puede hacerse más grande que la velocidad del flujo. Y de hecho, eso ocurre cuando la onda puede remontar la corriente, ¿no? Porque, miren, el flujo avanza hacia abajo, pero la onda se propaga en todas las direcciones. Entonces, la onda podrá remontar la corriente si es que B es más pequeño que C, ¿no? Obviamente, pues, las ondas que viajan hacia aguas abajo, pues lo hacen ya con una velocidad adicional, ¿no? O sea, tiene su propia velocidad C, pero aparte tiene una velocidad V de la corriente, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, y acá muestro la figura, que en estos casos, digamos, la velocidad efectiva podría ser como la diferencia, ¿no? Entre la velocidad de la onda C menos la velocidad del flujo, que viene por aquí, ¿no? Que es V. En cambio aquí vendrá a ser la suma, ¿no? Entonces, las ondas recorren con mayor velocidad hacia aguas abajo que hacia aguas arriba. Entonces, esto es en resumen una descripción
de cómo se propagan las ondas en un flujo subcrítico. Cuando hablamos de flujo supercrítico, y aquí hablo pues, de la gente que vive en zona de sierra, pues, de fuerte pendiente, ¿no? Igual, si no lo han hecho, háganlo. Tiren una piedra a esa quebrada de fuerte pendiente que ustedes conocen. Y lo que van a ver es que ya no se produce el efecto de que la onda puede remontar la corriente, ¿no? La onda ya no puede remontar la corriente en un flujo supercrítico, ¿no? Tiras la piedra y entonces lo que van a ver es que en un instante de tiempo la onda es así y en otro instante de tiempo la onda avanzó más abajo y en otro instante más abajo, de hecho van creciendo. Ya no puede remontar la corriente. ¿Por qué? Porque la velocidad de la corriente v es mucho más grande que la velocidad de la onda. Entonces tienes esta situación, es lo que estamos mostrando acá, ¿no? La onda se va propagando hacia abajo, ¿ok? Eh, y eso se llama flujo supercrítico. Y el último caso es cuando la velocidad de la corriente v es igual a la velocidad de la onda, c. O sea, v igual que c. En ese caso se forma la llamada onda estacionaria. Y cuando tiren la piedra van a ver una cosa como esta. Primero está así la onda, en otro instante está así también, en otro instante está así. O sea, avanza hacia abajo, pero hacia arriba se queda fija en ese lugar. Y eso se produce cuando V es igual que C. Eso se llama la onda estacionaria y eso es el llamado flujo crítico. Claro, alguno de ustedes estará pensando, muy interesante, profe, pero yo no, mi carrera de ingeniero civil no es tirar piedritas, el río, ¿no? Bueno, es cierto, pero ustedes van a diseñar estructuras que estén expuestas a la corriente, ¿no? Quizás un puente, ¿no? Que tiene sus pilares que se apoyan en el río, quizás una bocatoma, una captación, un barraje, y esas estructuras van a constituirse en perturbaciones de la corriente. Y es necesario poder predecir los efectos que van a ocasionar esas estructuras sobre la corriente. Vamos a hablar de eso más adelante, pero vamos a utilizar estos principios que acabamos de explicar. Ahora, aquí viene el famoso número de Froude. Ustedes lo conocen desde la mecánica de fluidos 1, ¿no? Repasemos un poquito sobre el número de Froude, ¿no? Representa una relación entre fuerzas inerciales y fuerzas gravitatorias, ¿sí? Es un indicativo del patrón de propagación de perturbaciones, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Seguro algunos de ustedes lo dedujeron, ¿no? La relación entre B entre raíz de G por D. D, dicho sea de paso, es la llamada profundidad hidráulica, ¿sí? Que la definimos también, ¿de acuerdo? Es el área entre el ancho superficial. Sin embargo, una manera también de describir el número de Froude es decir que es B sobre C, siendo C la velocidad de propagación de perturbación. Y ya muchos de ustedes se darán cuenta de que cuando decimos que B es igual a raíz de G por D, también estamos ya diciendo que C es igual a raíz de G por D. Entonces se puede mostrar, ¿no? Que la velocidad de propagación de perturbaciones es raíz de G por D. Entonces, cuando decimos que el número de Froude es menor que 1, ¿sí? Y siendo Froude B entre C, ¿qué cosa estamos diciendo? Bueno, estamos diciendo que, que este valor de C es más grande que B. O sea que la perturbación tiene una velocidad más grande que la velocidad media del flujo. Por lo tanto, el Froude es menor que 1. En cambio, en un flujo supercrítico, ¿sí? C va a ser menor que B. Por lo tanto, este Froude es mayor que 1. Y en un flujo crítico, B es igual que C, por eso se forman estas ondas estacionarias, ¿no? Entonces ahí tenemos esta condición. Entonces es una manera de describir la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad de propagación de perturbaciones, ¿no? Con el llamado
número de flujo. ¿Ok? Bien. Otra manera de describir, o de clasificar el flujo es por su dimensionalidad, ¿sí? Bueno, tiene que ver con la predominancia de una dimensión en el movimiento, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, si vemos un canal, un caso particular, un canal recto, ¿sí? De sección constante, podemos decir que el flujo siempre se va a dar eh, de abajo hacia arriba o hacia abajo, ¿no? De izquierda a derecha, ¿no? Entonces predomina una dirección, que es la dirección longitudinal. Entonces, en ese caso hablamos de flujo unidimensional, ¿no? Predomina esta dirección o dimensión longitudinal, ¿sí? Flujo unidimensional. Sin embargo, bueno, y esto, dicho de paso, esto es una vista en planta. Bueno, si yo lo pongo en perfil y tengo aquí la superficie del agua, ¿no? Bueno, ya hemos hecho la definición de flujo turbulento, ¿no? Sabemos que el flujo en realidad, que las partículas pueden ir de arriba hacia abajo, a los costados, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, predomina la dirección principal, ¿no? Entonces, cuando decimos flujo dimensional, no estamos diciendo necesariamente que todas las partículas se mueven en esa dimensión. No, estamos diciendo que esa dimensión predomina, pero puntualmente podrían haber estas partículas que van hacia arriba, hacia abajo, a los costados, ¿no? Que es la esencia del flujo turbulento, ¿no? Pero predomina la dirección longitudinal. Si hablamos de otro caso, del flujo bidimensional, ¿sí? Por ejemplo, podríamos pensar en una vista en planta. Tengo acá un río o un canal de un ancho determinado y de pronto su ancho crece. Su ancho crece. Entonces, para pasar de un ancho a otro ancho, las corrientes, la línea de corriente también van a adaptarse a eso, pues, ¿no? Pero al hacer eso, por ejemplo, aquí, a ver, perdón. Por ejemplo, acá, pensemos un poco en vectores de velocidad. Acá una velocidad. Entonces, este vector velocidad puede identificar que tiene dos componentes, ¿no? Dirección X y una dirección Y. Entonces, yo podría decir que al menos en esta zona cercana a la expansión, el flujo es bidimensional, porque aquí yo no puedo reconocer solamente una dimensión predominante, hay dos. Entonces aquí el flujo es bidimensional. Probablemente de acá para acá sea unidimensional, y de acá para acá también unidimensional, pero hay una zona donde el flujo es bidimensional. Entonces aquí estamos hablando de un flujo bidimensional. ¿Ok? Y finalmente, el caso más complejo, que es el flujo tridimensional. Aquí ya sería un caso como esto, que tienen ustedes acá un canal, y pues en ese canal hay un obstáculo, ¿no? Entonces, claro, ustedes podrían decir, bueno, aquí en planta, eh, a ver, un segundito, podrían ustedes decir que si es una vista en planta, pues que en planta la línea de corriente van a hacer esto, ¿no? Ah, ¿no? La línea de corriente hacen eso, en planta. Pero si ustedes vieran en perfil, ¿no? Ahora véanlo esto en perfil, ¿no? Hagan, no sé, pues hagan un corte acá, un corte así y un corte así. Van a ver acá el canal, van a ver aquí la estructura esa. Usualmente es así, es un terraplén así, ¿no? Eh, y ustedes, si ven eso, van a ver que el agua va a impactar contra esto, ¿no? Va a impactar. Y al impactar, van a ver líneas de corriente que al impactar van a hacer esto, van a viajar hacia abajo,
por el impacto. Y entonces vean ustedes que hay un desvío en planta y en la vertical. Y entonces aquí ustedes pueden ya pensar en vectores de velocidad tridimensionales, ¿no? Bueno, en la vista de abajo más o menos muestra ese patrón, fíjense, ¿no? Miren ustedes como la línea corriente, chocan, impactan, van hacia abajo, ¿no? De hecho, estos se llaman vórtices, porque giran con respecto a un eje horizontal. Luego son desviadas. Y aguas abajo, inclusive, se producen vórtices de eje vertical. Entonces, este es un caso más complejo. Y aquí hablamos ya de un flujo tridimensional. Otra vez, probablemente el flujo tridimensional esté restringido a un sector del canal. Más abajo, de repente, ya el flujo puede otra vez volver a representarse como unidimensional. Pero hay situaciones donde el flujo es tridimensional. Entonces, es el caso más completo. ¿Ok? Bien. Resumiendo, el flujo en un canal, les pido un segundito, por favor, ¿eh? Ok, entonces, jóvenes, estamos nosotros acá en... Vamos a hacer un resumen. Pensemos en un canal de concreto, un canal de un proyecto de irrigación, ¿sí? Sección controlada, flujo que ingresa es controlado, ¿no? Como dijimos, es muy posible que el flujo lo podríamos clasificar como flujo permanente, ¿ok? El flujo como uniforme, ¿no? Permanente porque el caudal que ingresa, pues, no varía en el tiempo. Yo lo controlo, ¿sí? Uniforme porque seguramente este canal tiene una sección constante y una pendiente constante, longitudinalmente. Turbulento porque, como les comenté, es el caso que usualmente encontramos en aplicaciones de ingeniería, ¿no? Pero igual, pues, se puede evaluar, ¿no? Pero por lo general tenemos flujo turbulento. Y por lo general es unidimensional, ¿no? Por el mismo hecho que es una obra artificial, ¿no? Nosotros construimos y tratamos de hacerlo lo más simple posible, ¿no? Y lo más simple posible es un canal recto. Entonces, típicamente en un canal, el flujo es unidimensional. Ahora, pero cuando hablamos de un río, ya es otra cosa diferente, ¿no? En un río, el caudal depende de la lluvia, ¿no? Y la lluvia, pues, ocurre de manera variable, ¿no? Entonces, el flujo es impermanente. El flujo es no uniforme, por lo general, porque la sección de un canal no es constante. El ancho varía longitudinalmente, ¿no? La pendiente varía. Es turbulento, claro, y es tridimensional. En esencia, el flujo es tridimensional. Probablemente en algunos sectores donde la sección no varíe mucho, quizás se puede aproximar como unidimensional, pero por lo general tenemos esto. Entonces, esto es muy importante de tomar en cuenta, ¿no? Lo que es el flujo en un canal y lo que es el flujo en un río. Bien, ahora, para redondear estos conceptos, quisiera que hagamos esta aplicación. ¿Ya? Es una aplicación. Tenemos un canal revestido de concreto, ¿sí? Concreto, trapezoidal, bien acabado. 1 metro de ancho, o sea, el dato que esta base es 1 metro. El tirante, 1,41 m, ¿sí? Taludes laterales, 1,5 en 1. Bueno, es Z, ¿no? Este Z es 1,5, ¿no? 1,5 horizontal y 1 vertical. El caudal transportado es 8 metros cúbicos por segundo, ¿sí? Y la temperatura del agua es 20 grados. Entonces, en base a esta información, solicitamos calcular el nivel de turbulencia del flujo, ¿no? ¿Qué tan turbulento es el flujo? Y segundo, ¿cuál es el régimen de flujo? ¿Ok?
me gustaría que ustedes hicieran esta aplicación. No tienen ni una pregunta hasta el momento. ¿Alguien tiene una pregunta sobre lo que hemos visto o sobre este ejercicio? Ok, entonces me gustaría que planteemos este ejercicio, ¿sí? Invertamos en esto pues, unos 3 minutos, tratemos de asociar esto con lo que acabamos de ver, con esta primera fase del problema, ¿ya? Y de ahí pasamos a resolverlo. Pero por favor, invertamos un tiempo en esto. Acuérdense que tenemos nuestra práctica este miércoles, ¿sí? Donde este tema entra, ¿ya? Miércoles. Y la semana que viene tenemos nuestro examen parcial, donde ingresa pues todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? Bien, jóvenes, hagamos por favor este ejercicio.
Ok, jóvenes, ¿cómo les fue? Por aquí en el chat tengo a alguien que me dice que sale subcrítico y turbulento. Ok. A ver, ¿por qué le sale subcrítico? Señor Benítez. ¿Me escuchan? ¿O alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué cosa le sale? A ver, veamos, veamos. A ver, aquí tenemos las respuestas. Para el caso A, nivel de turbulencia del flujo. ¿Cómo, cómo medimos el nivel de turbulencia del flujo? Dijimos que en esencia es en base al número de Reynolds, ¿cierto? Y el número de Reynolds es el producto de la velocidad por el radio hidráulico entre la viscosidad cinemática del fluido. La velocidad, bueno, sabemos que la velocidad es en esencia caudal sobre área, ¿no? El caudal es un dato, 8 metros cúbicos por segundo, ¿no? Y el área, bueno, el área lo obtendríamos básicamente con las características geométricas de la sección, ¿no? Decíamos que la base es 1 metro, el talud lateral es 1.5 horizontal, 1 vertical, y el tirante es 1.41, ¿no? Con esto tengo todos los datos para calcular el área, ¿no? De hecho, pues acá he colocado una tablita con la información, ¿no? Tirante. Un procedimiento, en mi caso, tirante, con eso calculo el ancho superficial, este T de acá, ¿no? Que sería pues básicamente la base más 2 veces Z por Y, ¿no? Entonces geometría nada más, ¿no? Eso es el ancho superficial. Y luego el área es simplemente la semisuma, ¿no? De B más T por la altura, ¿no? El área, ¿no? Entonces ya tienes el área. Y entonces la velocidad vendría a ser el caudal entre el área. Y eso me da 1.82 metros por segundo, ¿no? Como velocidad. Pero bueno, eso es velocidad. Luego requiero también el radio hidráulico, ¿no? El radio hidráulico sabemos que es área sobre perímetro mojado, ¿no? Ya tengo el área. El perímetro mojado en esencia sería la suma de B más estas longitudes inclinadas, ¿no? Bueno, tengo toda la información para poder sacar cuánto valen estas longitudes inclinadas, ¿no? Entonces, básicamente el perímetro mojado es la suma, ¿no? De estas tres distancias, y eso es 6.084. Y el radio hidráulico es área sobre perímetro, ¿no? Entonces, tengo acá el radio hidráulico. Y la viscosidad cinemática, esto sale de tablas, ¿no? A partir de la temperatura, con 20 grados, ¿no? Entonces, con esta información, el número de Reynolds me sale de 1.000.000, fíjense, 1.315.000 casi, ¿no? Que esto es mucho mayor que 2.000, ¿no? Por lo tanto, este es un flujo turbulento, ¿no? Eso es lo que estamos preguntando en la parte inicial, flujo turbulento. Ingeniero, una consulta. Sí. ¿El número de Reynolds no es por 4 veces radio hidráulico? Vamos a ver. No, tal como lo hemos definido, es radio hidráulico. Acá. Es radio Es que en hidráulico. las anteriores clases trabajaba con 4 veces.
Claro, esto fue lo que mencioné cuando vi este tema, ¿no? Que en canales la definición de número de Reynolds no es igual que en tuberías. En canales utilizamos el radio hidráulico. Cuando trabajamos con tuberías, trabajamos con el diámetro. ¿Sí? Ahí, Esa sí, es la definición que mencionamos. ¿Ok? gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sobre esta parte A. Entonces, noten, ¿no? Noten, fíjense. Este caso que estamos haciendo acá es un caso bastante usual, ¿no? Pero fíjense el nivel de turbulencia, ¿no? Es mucho más grande que el límite inferior del flujo turbulento, ¿no? Por lo tanto, es un caso muy común. El flujo es usualmente turbulento, ¿no? Bueno, aquí uno de sus compañeros, ¿no? Melanie, ella nos ha calculado otro valor. Saca un valor más bajo del número de Reynolds. Melanie, ¿viste cuál fue la diferencia con lo que tú sacaste? Ya, sí, en el perímetro me equivoqué. El perímetro. Le sumé cinco más. Pero me Ok, salió un número ahora parecido. ya, ok, perfecto, sí. La cosa es darse cuenta nada más, ¿no? En qué está el error, ¿no? Eh, ok, bien, Sí, ingeniero, una consulta. sí. No consideramos para el perímetro la superficie, ¿verdad? Solamente No, acuérdate, las inclusive, paredes. acuérdate del término, es perímetro mojado, ¿no? Y eso acá lo estamos definiendo. Acá, mira, ¿sí? Perímetro mojado. ¿Claro? De hecho, el Sí, sí, concepto, ingeniero. el concepto físico o la relación es con la porción del perímetro donde se ejerce fricción. Ese es el concepto, fricción, ¿no? Entonces, si tienes claro eso, obviamente la parte superficial no entra, ¿no? Porque ahí no hay fricción de la superficie. Podría haber fricción del viento, pero esa fricción del viento no es comparable pues, con la fricción que se da por una superficie áspera. ¿Ok? Bien. Ok, está muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre esta parte A? Bien. Y la parte B, el régimen de flujo. Bueno, dijimos que esto estaba en función del número de Froude, ¿sí? El número de Froude lo habíamos definido como B entre raíz de G por D. B es la velocidad media que ya hemos calculado. Y D dijimos que era la profundidad hidráulica, ¿no? Definida como A sobre T, ¿no? Entonces, bueno, simplemente reemplazan estos valores, les sale que el número de Froude es 0.63, ¿no? Y esto es menor que 1. Por lo tanto, el flujo es subcrítico, ¿no? Es interesante, ¿eh? Porque a veces hay confusiones, ¿no? Dicen, si es subcrítico, supuestamente el flujo es lento. Entonces, ¿por qué me sale un flujo turbulento? Bueno, hay preguntas de ese tipo, pero no tienen nada que ver, ¿no? O sea, el flujo puede ser muy lento, ¿sí? Pero seguir siendo turbulento, ¿ok? Otro error también muy común que hay, ¿no? Dicen, el flujo es lento, entonces el flujo es laminar. Tampoco, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Es un error muy común en, en gente de otras especialidades, ¿no? Yo lo he visto mucho ya en la actividad profesional, ¿no? Ven un río con baja pendiente, el flujo es laminar. Ni hablar, ¿no? El flujo no puede ser laminar. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿la pendiente del canal no influye en ninguno de estos cálculos? ¿Me podría repetir? No le escuché su pregunta. ¿La pendiente del canal no influye en ninguno de estos cálculos, ingeniero? En estos No. casos no. Aquí no. Aquí no. Sin embargo, por lo general, la pendiente sí tiene mucha influencia, ¿no? Solo que yo he colocado aquí los datos de tal manera que no necesitemos la pendiente. ¿Ok? Pero, por ejemplo, yo podría haberle cambiado este problema. Le hubiera dado de dato la pendiente, por ejemplo, y le hubiera dicho, calculen el tirante. Entonces, para calcular el tirante, ustedes necesitan la pendiente, ¿no? Pero tal como está planteado esto ahorita, no. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?
Bien, jóvenes. Entonces, esto está claro para todos, pero ya, acuérdense que este es un tema que es parte de lo que vamos a hablar, por eso me interesa que eso quede muy claro, ¿ya? Muy bien, jóvenes. Entonces, a ver, avancemos un poquito más. Bueno, vamos acá a hacer un repaso en realidad muy rápido, muy sencillo. Algo que ya lo hemos hecho así, ¿verdad? Debería saltármelo, pero igual lo voy a mostrar. Las leyes fundamentales que empleamos para el análisis de canales abiertos, ¿no? Vamos a trabajar con la ley de conservación del flujo másico, ¿sí? Acuérdense ustedes, esto ya lo hemos repasado para tuberías, ¿no? Sabemos que es el flujo másico, entonces es el flujo de masa, ¿sí? Masa por unidad de tiempo, ¿sí? Y lo expresamos como el producto de Rho por Q, ¿sí? Esto ya lo saben ustedes de mecánica de fluidos 1. La conservación de la masa, ¿sí? En flujo permanente indica que el flujo másico al ingreso de un volumen de control es igual al flujo másico a la salida, ¿no? Y si la densidad es constante, ¿sí? Obtenemos la ecuación de continuidad, ¿no? B1 por A1 igual B2 por A2, o si ustedes quieren Q1 es igual a Q2, ¿no? Y la ley de conservación de la energía, de repente aquí sí convenga detenerme un poquito, ¿sí? Porque esto nosotros lo hemos visto en el contexto de las tuberías, ¿no? Los principios, en realidad físico es el mismo, ¿no? Hablamos de una energía como una capacidad de hacer un trabajo, ¿sí? Y igual, en principio la energía se expresa en joules, pero cuando hablamos de ya hidráulica de tuberías y canales solemos expresarla en términos de energía por unidad de fuerza, ¿no? Lo cual es una longitud, ¿no? Entonces, cuando hablamos de canales, nosotros empleamos esta descripción para la energía, ¿no? Decimos que es la suma de Z más Y más B cuadrado sobre 2G, ¿no? Pero claro, bueno, una pregunta que a mí me han hecho varias veces en cursos presenciales, ¿sí? Me dicen, profesor, ¿por qué en tubería nosotros trabajamos con la expresión E es igual a Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G, ¿no? Tuberías, ¿no? ¿Y por qué en canales la forma cambia, ¿no? ¿Hay alguna relación entre estas dos expresiones? Bueno, así, ¿verdad? Fíjense, las expresiones son las mismas, ¿no? Solo que podemos, bueno, acá se suelen expresar estas variables porque se adaptan mejor para, para canales, ¿no? En cambio, para tuberías es mejor hablar en términos de presiones. Pero son las mismas, ¿no? Como sí, pues si ustedes tienen claro el concepto, ¿no? Que Z es, en tuberías, es la elevación media de la sección, ¿no? La elevación media de la sección, ¿no? ¿Qué les parece si hacemos acá un pequeño ejercicio, ¿no? O sea, es diferente, ¿no? Porque en una tubería, Z es la sección media, la elevación media de la sección. En cambio, en un canal, Z es la elevación del fondo del canal, ¿ya? Pero hagamos lo siguiente, miren. Para tuberías, si aplico este concepto aquí, la sección tiene un tirante Y, ¿cierto? Entonces, la elevación media de la sección, bueno, vamos a suponer el caso sencillo, que este es un canal, pues donde puedo suponer que la elevación media está a la mitad, ¿no? Entonces, bajo el concepto de la ecuación de arriba, el Z vendría a ser esto. Me van a disculpar que me salió esto chueco, ¿no? El Z vendría a ser esto, ¿no? En la ecuación de arriba, ¿no? La presión, en el contexto de una ecuación de la energía, también sería una presión media de la sección. Para canales, el concepto, o cómo determinaríamos esta presión media. Bueno, si uno supone una distribución hidrostática de presiones, que de hecho se demuestra que esto es también aplicable y válido para canales, ¿no? Entonces, en este punto, vamos a ubicar el punto. Bueno, ¿qué les parece si vamos haciendo lo siguiente? A ver.
me van a disculpar un poquito el desorden, pero ya voy a pasar de aquí para arriba. Entonces la energía vendría a ser la siguiente. Z, ¿sí? Z, utilizando esta fórmula de tuberías, ¿no? Sería, utilizando los términos que están acá, serían, ¿qué cosas? Z más Y medios, ¿cierto? ¿No? Entonces, y es más, voy a colocar, esto sería la energía, versión tuberías, ¿no? T, ¿no? Llámalo así, pues, ¿no? T, como si fuera tubería. T, ¿no? Entonces, claro, el Z, T, ¿no? Sería el Z más Y medios. La presión a este nivel, si suponemos una distribución hidrostática de presiones, que es lineal, entonces a este punto, la presión ustedes saben que se puede expresar como el producto de un gamma por Y, ¿no? Entonces sería un gamma, ¿sí? Por, si eso está en la mitad, sería el Y medio, ¿no? Gamma Y medios. Y esto dividido entre gamma, ¿no? Y la velocidad es el mismo concepto, ¿no? La velocidad media de la sección, ¿no? Sería B cuadrado sobre 2G. Bueno, y ustedes ya se van dando cuenta, ¿no? Que si esto es gamma y esto es gamma, tengo acá Z, y acá me queda el Y, ¿no? Porque Y medios más Y medios es Y, y me queda más B cuadrado sobre 2G, ¿no? Como ven, es la misma expresión que está aquí abajo, ¿no? Solo que cuando aplican esta forma en un canal, bueno, en realidad en canales y en tuberías, si aplican esta forma, tienen que tener muy claro que esta es la elevación media de la sección, esta es la presión media y esta es la velocidad media, ¿no? Entonces, si aplican ese concepto, vean ustedes que llegan a la misma expresión que la que tienen aquí, ¿no? Entonces, esta es la forma en realidad que solemos usar por defecto en canales, ¿no? Ya para nosotros el Z va a ser la elevación del fondo con respecto a un nivel de referencia, ¿sí? Y va a ser el tirante, ¿sí? Y B, la velocidad media de sección, ¿no? Acá muy importante definir que este alfa, en principio, siempre se considera, ¿no? Solo que en flujo turbulento, este alfa es aproximadamente igual a 1. ¿Ok? ¿Esto está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre la aplicación de estos conceptos? Ok. Entonces, esto es con respecto a energía. Y bueno, entonces aquí viene el concepto de ecuación de energía, que igual ya lo explicamos lo aplicamos también para tuberías. Y en este caso, tomamos un volumen de control. Entonces, con este volumen de control, acuérdense que esta es la superficie del agua, ¿no? Entonces, la energía en la sección 1 se asocia con la energía en la sección 2, ¿no? Mediante la ecuación de energía, ¿no? La energía total en 1 es igual a la energía total en 2, más la energía entre 1 y 2. La energía total en 1 es la suma de Z más Y más B cuadrado sobre 2G. La energía total en 2, Z más Y más B, 2 cuadrado entre 2G. Y la pérdida de energía es básicamente esta disminución que ha tenido la energía de una sección a la otra, ¿no? Esta pérdida de energía, en estricto, está compuesta por pérdidas por fricción, ¿sí? Y por pérdidas locales, ¿se acuerdan? Eso lo hemos visto para tuberías, ¿no? Las pérdidas por fricción, bueno, del concepto de pendiente de energía, ¿no? Nosotros lo asociamos como la longitud por la pendiente de la energía, ¿no? La longitud, aquí es importante mencionarlo, es esta longitud inclinada, ¿no? Es la longitud real o efectiva, si ustedes quieren, del canal, ¿no? Claro que cuando el ángulo, o en todo caso cuando la pendiente del canal es muy pequeña, ¿sí? O si ustedes quieren, si el ángulo que hace el fondo con la horizontal es pequeño, L inclinado es igual a L horizontal, ¿no? Es casi lo mismo, ¿ok? Pero el concepto es este, es esta longitud inclinada. Entonces, esta es la pérdida de energía. Y es este término que está acá, ¿no? Si no hubiera ninguna singularidad en su camino, ¿no? Si no hubiera un encendimiento brusco o algún dispositivo, la pérdida solamente sería esto. Pero en el caso que haya un
ensanchamiento o contracción, tenemos este segundo término que es, toma en cuenta las pérdidas. Y entonces las pérdidas, ustedes saben, igual que en hidráulica de tuberías, lo asociamos con una carga de velocidad. Entonces las pérdidas se expresarían de esta manera, ¿no? Aquí, bueno, aquí no se nota muy bien, pero esto es un valor absoluto, ¿no? De esta diferencia, ¿no? Entonces, un coeficiente que multiplica al valor absoluto de la diferencia de las cargas de velocidades, ¿no? De aguas abajo menos la carga de velocidad aguas arriba. Entonces, todo esto es la pérdida local y esto es la pérdida por fricción. ¿Ok? Con respecto a la conservación de cantidad de movimiento, bueno, aquí los conceptos también son los mismos que hemos utilizado para tuberías, ¿no? Bueno, ya definimos lo que es la cantidad de movimiento, ¿no? Una medida de una capacidad de ejecución de una fuerza, ¿no? Y decíamos también, esto lo mencionamos también en canales, que si bien el concepto físico de cantidad de movimiento es una masa por una velocidad, este concepto se aplica bien para sólidos, pero cuando hablamos de flujos, ¿no? Flujos líquidos, donde no identificamos un sólido con una velocidad constante, ¿no? Entonces, es más cómodo o conveniente trabajar en términos de flujo de cantidad de movimiento, ¿no? Flujo de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, este flujo de cantidad de movimiento es en esencia eh, el producto de ρ por Q por V, y siendo V la velocidad media del flujo, ¿no? Aquí hablamos del concepto de velocidad media del flujo, ¿no? ¿Ok? Y aquí introducimos el caudal. Entonces, cuando hablamos de la ecuación de cantidad de movimiento, que en esencia es una segunda ley de Newton, ¿no? Nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas actuando sobre un volumen de control en sí es una diferencia, ¿no? Entre el flujo de cantidad de movimiento en 2 menos el flujo de cantidad de movimiento inicial, ¿no? Que, lo cual me da esta expresión, ¿no? Rho Q B2 menos B1, ¿no? En principio aquí hay un coeficiente de Boussinex, ¿no? B sub 2 y acá un B sub 1, pero sabemos que para flujo turbulento estos coeficientes se aproximan a 1, ¿ok? Entonces, bien, esto lo estamos repasando simplemente, ya ustedes lo han visto también en un curso de mecánica de fluidos 1. Bueno, entonces, eh, con con este repaso rápido, yo quisiera complementar el problema que acabamos de resolver. Entonces, ahora yo quisiera que ustedes calculen, para el mismo problema anterior, calculen el flujo másico, calculen la energía, ¿sí? Asumiendo un Z0, y calculen el flujo de cantidad de movimiento. ¿Ok? A ver, me gustaría que lo planteen, ¿no? Es básicamente utilizar la información que acabamos de desarrollar. ¿Ok? Cualquier consulta que tengan, aquí estoy. Invertamos unos minutos en hacer esto, por favor.
A ver, jóvenes, no me he percatado que no he pasado lista. Voy a pasar lista, ¿ya? Anticona, Presente, ingeniero. Atencio, Presente, Balcázar, ingeniero. Presente, Barrios, ingeniero. Benítez, Presente, ingeniero. Presente, Berrocal, ingeniero. Cano, Presente, ingeniero. Presente, Capcha, ingeniero. Presente, Castillo, ingeniero. Córdoba, Cueva, Presente, ingeniero. De la Cruz, Cueva presente. De la Cruz, presente, ingeniero. Felipe, Presente, ingeniero. Hilario, Presente, ingeniero. Guamán, Presente, ingeniero. Guanaco, Guanaco, Lazo, Luis, Presente, ingeniero. Malco, Maraví, Presente, ingeniero. Martínez, Presente, ingeniero. Mejía, Presente, ingeniero. Mitma, Pariona, Pariona presente, Pino, ingeniero. ya, Pariona, Pino presente, Pino, ingeniero. Ponce, Porras, Presente, ingeniero. Quispe Leguía, Presente, ingeniero. Quispe Quinto, Presente, ingeniero. Rojas Cueva, Presente, ingeniero. Rojas Guaroto, Presente, ingeniero. Segovia, Ticona, Presente. Valdivia, Presente, Ticona. ok, Valdivia, Presente, ingeniero. Vázquez, Ventura, Vera, Vilches, Presente. Wilcamango. Vilches presente. Ok, y Wilcamango. Ok. ¿Alguien faltó? Ok. Bien. A ver. Por aquí alguien me mandó su respuesta. A ver, vamos a ver. A ver. Esta es la respuesta que obtenemos para el flujo másico. Bueno, de acuerdo a nuestra definición, ¿no? Flujo másico y básicamente flujo por unidad de masa, ¿no? Flujo de masa por unidad de tiempo, ¿no? Masa por unidad de tiempo. Es un ρ por Q. Por lo tanto, es un ρ por B por A. La densidad depende de la temperatura. En este caso tenemos este valor para 20 grados. Y la velocidad la habíamos obtenido en el paso previo, ¿no? ¿Cuánto era esa velocidad? A ver acá, ¿de acuerdo? La velocidad era 1.82 metros por segundo, ¿no? 1.82. Entonces, con 1.82 y con el área que habíamos también obtenido en el problema anterior, tengo acá 7.985.6 kilogramos por segundo, ¿no? Bueno, sí, es similar al que me ha enviado su compañera aquí, Melanie, algo parecido. Para D, la energía en dicha sección, ¿no? Suma de Z más Y más B correo sobre G, ¿no? Dijimos que Z es 0, o sea, significa que vamos a suponer que el nivel de referencia está en el fondo del canal. El tirante es un dato, 1.41, ¿no? Y con el dato de velocidad tenemos esta carga, por lo tanto tengo una energía de 1.58, ¿no? Perfecto, ¿no? Sí. Bueno, acá lo de su compañera me ha enviado valores nomás, pero acuérdense que
necesitamos unidades, ¿ya? Entonces, en la práctica no se olviden de las unidades, ¿ya? Y finalmente, el flujo de cantidad de movimiento, Rho por Q por B. La densidad es la misma que está acá, el caudal es conocido y la velocidad también medio. Con eso tengo 14.545.2 kilogramos metro por segundo, ¿no? Acuérdense que es flujo de cantidad de movimiento, ¿no? Entonces, tiene estas unidades. ¿Ok? ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda sobre este ejercicio? Ok. Ingeniero, una consulta. Sí, dime. Cuando mostró la vista en perfil del canal, bueno, está el tirante ahí como una distancia vertical, ¿no? Desde el nivel de referencia, ¿cierto? Sí. ¿Eso es el tirante en sí o a partir de la sección transversal? A ver, la pregunta es interesante. Si yo tengo acá voy a exagerar acá, con esta pendiente, ¿ya? Y tienes acá esto, ¿no? En estricto, si tú trazas, bueno, creo que mejor te muestro acá el dibujo que yo tengo acá, vamos a ver. En estricto, ¿te refieres a este de acá? Sí, ingeniero, eso. Ajá. Claro. O sea, ¿te refieres a si este es el tirante o el tirante que yo obtendría acá? Exacto, ingeniero, esa era mi duda. Bueno, en principio es lo mismo, ¿no? Porque este corte, se supone que es un corte que lo has hecho con respecto a un eje que pasa por el punto de máxima profundidad, ¿no? Porque tú podrías también trazar un perfil así, ¿no? Pero este perfil que tú ves ahí es un perfil que pasa por acá. ¿Ok? ¿Está bien? Ingeniero, entonces ese perfil es perpendicular al plano de referencia, ¿no? A ver, bueno, el perfil o el corte, ¿a cuál te refieres? El corte. Ajá. Claro, eso también es un tema muy interesante, porque en estricto, la idea sería trabajar con un tirante, porque el tirante en realidad es perpendicular al fondo, ¿no? Entonces, en estricto, deberías trabajar no con el Y, sino con el perpendicular al Y. ¿Ok? Y eso te va a dar si esto es teta, te va a dar un Y por el cos de teta. Sin embargo, en típicas aplicaciones de ingeniería hidráulica, civil, ¿sí? Este teta es muy pequeño, ¿no? Acuérdate, si tienes una pendiente de 1%, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto es ese ángulo? Es muy pequeño. Entonces, por lo general, este producto de Y cos de teta es casi lo mismo que Y. Por eso es que típicamente nuestra ecuación es así, ¿no? Pero en estricto esto debería ser un Y por cos de teta. ¿Ok? Pero dado que las pendientes que usualmente encontramos en aplicaciones son pequeñas, ¿no? Inclusive eso es muy interesante porque ¿qué cosa es una pendiente pequeña? ¿Qué es una pendiente grande? En hidráulica, una pendiente fuerte es, por ejemplo, 1%. En hidráulica es un curso que te da altas velocidades. Pero geométricamente hablando, ese 1%, sácale su coseno, es un valor muy cercano al tirante. Entonces, por lo general, nosotros trabajamos con esta forma de la ecuación, ¿no? Z más Y más B con G. Pero si queremos ser, digamos, estrictos geométricamente, tendría que ser Y por cos de teta. Pero si trabajamos con Y, no estamos cometiendo un gran error. Entonces, esta es la forma que usualmente usamos. ¿Ok? ¿Está claro? Bien, ingeniero. Entonces, en el caso, por ejemplo, de canales de fuerte pendiente, quizá mayores a 1%. Claro, vamos a hablar, tenemos un capítulo al final del curso, donde vamos a hablar de canales de fuerte pendiente, pero fuerte, ¿no? Ya no estoy hablando de 1%, estoy hablando de 100%, ¿no? Cuando, por ejemplo, es lo que se da el flujo aguas abajo de un aliviadero, de una presa, ¿no?
tú tienes canales realmente empinados. Entonces ahí sí tomamos en cuenta ya otras consideraciones. Porque aparte del tema geométrico se dan temas como incorporación de aire, por ejemplo, ¿no? Que modifican estas cosas. ¿Ok? Pero esos casos los vamos a ver más adelante. Pero por lo pronto, ustedes pueden considerar que para casos de canales o de ríos incluso, esta aproximación de Z más Y más B con G es suficiente. ¿Ok? Bien. Ok, jóvenes. Entonces, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. El día de mañana continuamos con el tema de los canales. Vamos a ver el tema de flujo uniforme. Vamos a empezar con flujo uniforme. Y si tienen alguna pregunta, sería bueno que mañana pues las manifiesten, ¿ok? Porque ya de mañana, ya la siguiente semana es nuestros exámenes. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre las prácticas, no sé, o sea, quisiera que el tema de canales, de tuberías esté cerrado. Entonces mañana, si tienen alguna pregunta, podemos invertir una primera parte de la clase en absorber estas dudas, ¿ya? Y ya pues estar preparados para nuestros exámenes. ¿Ok? Espero ya poder subir, porque ya me activaron la opción de subir las notas de las prácticas. Entonces voy a subir sus notas de su primera práctica. Esta semana ya debería estar también ya saliendo su segunda práctica. ¿Ok? Y bueno, y la práctica que tomemos mañana también tiene que salir pronto. De tal manera que ustedes tengan ya sus notas y estén preparados para sus exámenes. Bien. Ok, jóvenes. Entonces nos quedamos acá. Ya nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.